Lo dijo él. A primera hora. Ahora dos mujeres se unen para abordar los temas políticos y jurídicos más candentes con frontalidad, rigor y argumentos en A Primera Hora. Ellas hablan de política, tostando granizo. Muy buenos días, muchas gracias por su sintonía. Estamos en un nuevo espacio de Tostando Granizo, en donde las mujeres intentamos leer la política nacional. El día de hoy es un tema, vamos a tratar y abordar un tema importante, ¿no? La participación de las políticas de las mujeres rumbo a las elecciones seccionales del 2027, aunque vamos a votar en el 2026 por esta decisión adoptada por el Consejo Nacional Electoral, ¿no? Bien, en ese sentido nos parece importante hablar de este tema precisamente en lo que tiene que ver con la participación real de las mujeres. En estas elecciones seccionales, las mujeres tienen que encabezar las listas en un 50% y la participación debe ser paritaria, todo esto en virtud de las reformas que se han dado al Código de la Democracia. Pero lo que queríamos o lo que queremos abordar es que si estas disposiciones legales que abordan y establecen la paridad realmente se traducen en los hechos a una participación política real de las mujeres. Antes de pasar con nuestra invitada, con quien vamos a abordar esta temática, Carla Ceballos, ex concejala de Quito, quiero enviarle un saludo a nuestra compañera Jimena Ron, quien el día de hoy no nos acompaña. Ella ha tenido un compromiso académico y no ha podido estar, pero le mandamos un fuerte saludo. En ese sentido, querida Carla, para hablar de estos desafíos de las mujeres en la participación política y frente a estas elecciones seccionales, yo quisiera empezar con una mirada personal primero tuya. ¿Qué significa para ti participar en política en el Ecuador? Buenos días, Anabel, un saludo fraterno a toda la ciudadanía que nos está viendo y escuchando en este momento. Bueno, participar en política como mujer es un desafío. Sigue siendo un desafío, lamentablemente. Tenemos un código de la democracia actual que te exige a los movimientos y partidos que puedan conformar las listas con el 50% de hombres y 50% de mujeres. Y claro, el momento en que armas listas a nivel nacional, te das cuenta la carencia de liderazgos femeninos que sí existen, pero que nos da un poco de miedo el atrevernos a estar en política porque tu vida privada se vuelve pública. Y claro, y tu dignidad, y muchas veces este tema de que a la mujer le atacan directamente por el hecho de ser mujer, su vida personal, su dignidad y demás. Claro, las mujeres piensan dos veces para estar dentro de una papeleta electoral y luego ser autoridades del sector donde vayan a representar. Y eso es lamentable, ¿no? Anabel, ahí tenemos un dato, en el PNUD acaba de sacar un informe reciente en donde dice que 7 de cada 10 interacciones que las mujeres políticas hacen en redes sociales las 7 son violencia. Se refieren a la mujer con mucha violencia política. 7 de cada 10, dicho por el PNUD. Es un índice demasiado alto que existe en nuestro país y que es una realidad latente. Sin embargo, existimos mujeres que sí nos atrevemos a estar, que sí nos atrevemos a cambiar nuestros sectores y sobre todo la política nacional. Somos madres y eso es lo que nos impulsa a tratar de cambiar un poco las problemáticas sociales que estamos viviendo hoy en día. Sí, y un poco respecto de los datos que das en torno a violencia, yo quisiera aportar también, según ONU Mujeres y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en 2023 las mujeres ocupaban apenas el 27.2% de los puestos de elección en los gobiernos locales de la región. Es decir, digamos, esta brecha no es solamente, no se da solamente aquí en el país, ¿no? Es una brecha a nivel global y yo diría que de la región aún más amplia, ¿no? Hay países a nivel mundial que sí han logrado equilibrar de forma bastante importante el tema de la participación política, participación real
de las mujeres en la política. Yo quisiera en ese sentido preguntarte por qué crees y tú a qué atribuyes que sea tan difícil para las mujeres acceder a esta participación en los gobiernos locales, incluso cuando tenemos precisamente esta normativa que habla de paridad y, digamos, han habido estos avances importantes. Bueno, y tenemos una constitución en donde tenemos los mismos derechos que los hombres y demás, pero es la educación que nos dan desde pequeños. El sistema ha hecho que sea un sistema machista en donde a la mujer se le ve con estereotipos, al hombre con otros estereotipos y que claro, eso si es que nos educan desde pequeños con este tipo de manejo en el tema de género, obviamente se va a crecer y luego se va a seguir viviendo en un sistema machista. Mucho está en educación de la familia, en educación de las escuelas, de los colegios, en donde nos veamos como pares, nos veamos iguales, todos tenemos las mismas oportunidades, tenemos mucha capacidad, tanto hombres como mujeres, para estar dentro de una papeleta, pero si es que el sistema no cambia y no se rompe y no vemos al mundo de otra manera como ven en los países desarrollados, vamos a seguir pasando por eso. Y creo que la solución más acertada en el tema político para la participación de las mujeres es invitar a formar estos liderazgos femeninos, a que puedan participar y que puedan representarnos y que, claro, luego una vez que se ganan las elecciones se pueda hacer el mejor papel posible para ir cambiando este estigma que tenemos en nuestra sociedad y este concepto de que tal vez la mujer tenga que hacer otras actividades y que actualmente no. Y ahí, Anabel, yo siempre recalco cuando hablo de género, yo crecí, supongo que tú también creciste, en las escuelas, en las guarderías nos hacían cantar una de las primeras canciones que te enseñan es Arroz con leche, me quiero casar con una señorita que sepa coser, cocinar, planchar y que sea de la capital. Entonces ya desde ahí vamos formando estereotipos de la mujer y del hombre. Y claro, eso tenemos que eliminar, eso tenemos que romper porque tu mente se va transformando y tú vas creciendo de una manera distinta, diferente a la que vivimos en este momento. Qué interesante esa reflexión, es verdad, ahí tiene que haber, existen procesos importantes, ¿no? Cambios, la sociedad ha dado cambios importantes, pero todo ha sido a través de la lucha del movimiento de mujeres y las organizaciones, no se nos han dado, han sido realmente, digamos, trabajados y demandados de parte de las mujeres en el país. Somos el 50% de la población. Carla, además de las reflexiones sobre la participación política de las mujeres, y siendo este espacio uno en donde queremos hablar de política y que las mujeres hablen de política, tomando en cuenta que la política atraviesa todas las situaciones de la vida, y conociendo que has oficializado tu candidatura a la prefectura, quisiéramos conocer, además de estas reflexiones, como ya dije, de la participación política de las mujeres, queremos conocer qué propones como candidata a la prefectura de Pichincha. Insisto, ¿no? Justamente queríamos, como tostando granizo, frente a estas elecciones seccionales, darles voz a las mujeres que son candidatas. Efectivamente, no se podrá hacerlo con todas, pero queremos iniciar este proceso en donde nos puedan contar cuáles son sus propuestas. No, ya vengo recorriendo la provincia desde hace un largo tiempo atrás, desde hace algunos años atrás, cada rincón de nuestra provincia, y claro, Pichincha es hermosa, ¿no? Pichincha es una provincia tan diversa, en donde así como en el fútbol, si tú sales de las canchas, de la cancha del fútbol, de la cancha de las políticas, de la política te estás quedando atrás y nadie tiene por qué quedarse en el banco, nadie tiene que en Pichincha ser invisible, todos necesitamos oportunidades. Uno de los mayores problemas es el tema de inseguridad actualmente, la falta de empleo, y claro, tú te pones a ver y Pichincha en el tema de desarrollo productivo, en el tema turístico, tiene mucho más que dar. Ahí están las oportunidades que necesitamos como pichinchanos para poder tener empleo, para poder tener fuentes de ingresos, para que los emprendimientos, siendo la provincia con más emprendimientos a nivel nacional, podamos fortalecerlos y que sean fuentes de empleo real para nuestra gente, nuestros jóvenes. El quintil más bajo que tenemos en la juventud, el 40% ni estudia ni trabaja, Anabel. Es una problemática real, claro, el 40% de los jóvenes que no pueden entrar a un instituto tecnológico
tecnológico, que no pueden entrar a una universidad, pero que tampoco pueden encontrar ese empleo, ese primer empleo que es el empuje, y ahí va a estar la prefectura ayudando con ordenanzas adecuadas desde el Consejo Provincial para que la empresa privada se le pueda motivar a que contrate, se dinamice la economía. El turismo también es otra fuente de ingresos que podríamos tener en Pichincha, y tendríamos que triplicar los esfuerzos que se están realizando para que realmente aquí en Pichincha puedan venir tanto turistas internacionales como nacionales. Tenemos en Mejía el Valle de los 9 Volcanes, en Rumiñahui tienes una gastronomía increíble, tienes cascadas, tienes montañas. Quito, la capital del Ecuador, tienes el mejor centro histórico declarado por la UNESCO, pero que falta darle orden. Tienes la mitad del mundo aquí también en Quito, una mitad del mundo que desde que soy pequeña existen las mismas atracciones y que no ha podido innovar y no se ha podido generar realmente una atracción a nivel internacional de altura que genere mucho más turismo. Tenemos el Choco Andino. El Choco Andino es declarado también una biosfera y uno de los 10 lugares mejores a nivel mundial que tenemos aquí, pero que claro, no se promociona como se debería promocionar. Tenemos ahí especies, tenemos el oso de anteojos, tenemos los cantones del noroccidente. Al norte tenemos Cayambe, Pedro Moncayo, la capital de las flores. En Medellín, todos los meses de agosto se hace una feria de las flores, y en Medellín no tienen la calidad de flores que tenemos acá y reciben una cantidad de turismo increíble en el mes de agosto, dejando dinero en los negocios, dinamizando la economía de esa ciudad. Pero aquí, teniendo las mejores flores del mundo, no lo hacemos. No hemos impulsado el turismo, y es eso lo que vamos a promocionar. Y obviamente una de las funciones principales que tiene una prefectura es el tema vial. Si queremos, y nuestra planificación en la prefectura de Pichincha va a ser el tema turístico, desarrollo productivo, pues las vías tienen que ir en ese sentido, sobre esa planificación, para que la conexión entre la ruralidad que tenemos aquí en Pichincha pueda estar bien conectada y podamos hacer un turismo de verdad. Qué interesante. Gracias. Gracias por comentarnos cuáles son tus propuestas. Yo dentro de esta conversación no quisiera dejar de señalar que las mujeres no somos un grupo homogéneo, ¿no? Definitivamente nos atraviesan muchísimas diferencias y hay que hablar de interseccionalidad, que es algo clave en todo lo que tiene que ver con políticas públicas locales, ¿no? Digamos, las mujeres que estamos o que están en la ruralidad no tienen las mismas condiciones, oportunidades que tienen las mujeres que están, digamos, en ciudades, en la capital, o en ciudades grandes, ¿no? Con todos los servicios quizás, o con un acceso mayor o más pleno a servicios, ¿no? Las mujeres afroecuatorianas, las mujeres montubias, hay realmente una situación compleja, en donde tampoco quiero dejar de señalar que para esta participación diversa se necesita una democratización de los partidos políticos y que los liderazgos dejen de ser únicamente masculinos y realmente las mujeres podamos participar en la actividad de los partidos políticos de forma orgánica, de forma mayoritaria y de mejor manera, porque además el problema es que al tener las mujeres la carga, digamos, laboral, pero también principalmente y mayoritariamente sobre nuestros hombros, la carga de la casa, de las tareas del hogar, entonces no es tan fácil esta participación política, asistir a las reuniones que suelen ser convocadas en horarios en donde tenemos que, por ejemplo, como se dice aquí en Quito, atender a los guaguas, ¿no? Porque aún también no se da ese salto de esa igualdad, digamos, en o equidad en la repartición de las tareas del hogar. ¿Qué consideras tú que deberían hacer los partidos políticos precisamente para que exista esta participación diversa de las mujeres en estos espacios que luego se convierten también en los espacios en donde las mujeres pueden participar e incorporarse a las listas, no solamente como número, sino realmente como mujeres que van a aportar precisamente una vez que se tenga, por ejemplo, acceso a los gobiernos locales? Claro, por supuesto, ahí los movimientos y partidos políticos tienen un reto y una misión súper importante, pero sobre todo actuar con mucha responsabilidad. Hay que incentivar a las mujeres a que puedan formarse en política, para que puedan estar en una papeleta, para que puedan estar bien preparadas y que puedan lanzarse a las canchas mayores, como quien dice, y representarnos en política. Eso es lo que necesitamos.
digamos, los partidos y movimientos ahí tienen una misión gigantesca y claro, ¿no? Dejar de verle a la mujer en política como un adorno, como algo de adorno o belleza que eso te minimiza por completo como persona, como mujer, tu dignidad y demás, sino que enfocarnos en las capacidades que tenemos como mujeres para poder representar y hacer el mejor papel posible. Y claro, es lamentable aquí también, Anabel, si tú no tienes el apoyo de tu familia para que vea de tus hijos, de tu esposo que te pueda colaborar con tu hijo, con las cosas que hacemos diariamente, es súper difícil estar en política. Vas a sentir una presión gigantesca si es que tal vez tu pareja te dice, no, ya estas horas que estás llegando, que estarás haciendo, y millón temas que pueden ir sucediendo. Eso también limita la participación de la mujer y ahí necesitamos ese granito de arena de parte de los hombres, de las parejas, de las mujeres para que apoyen. En mi caso tengo el total apoyo de mi hijo, tiene 5 años. Yo antes de tomar esta decisión conversé con mi hijo, conversé con mi esposo, conversé con mis padres y claro, ellos me apoyaron al 100% para yo poder hacer todas las actividades que comprende estar envuelta en esta responsabilidad tan grande de poder representar a mi hermosa provincia de Pichincha. Bien, ¿qué le dirías, Carla, a las mujeres que trabajan por sus barrios, por sus comunidades, que conocen los problemas de sus territorios? Porque si algo está claro es que nuestra participación en la política y sobre todo de cara a estas elecciones seccionales tiene mucho que ver con el hecho de que las mujeres tenemos claro cuáles son las necesidades que se viven en nuestras comunidades, en nuestros barrios, y por eso la importancia de participar, ¿no? ¿Qué le dirías tú a estas mujeres que conocen y que están claras de lo que se requiere, pero que aún no ven la participación política como una opción por todas estas limitaciones y barreras de las que hemos hablado? ¿Qué les dirías tú? A ver, que se atrevan, somos madres, yo estoy aquí por mi hijo, yo no quiero que mi hijo siga creciendo en una provincia llena de inseguridad, con falta de oportunidades, y así como ustedes, que muchas de ustedes pueden ser madres o no, o en camino vendrán los hijos, pues no queremos esto para nuestros hijos. Atrévanse por cambiar sus territorios, por estar representando a sus territorios. Sí lo podemos hacer y lo podemos hacer unidas, y entre mujeres deberíamos trabajar de manera unida, sin criticarnos, sin que desde nosotras salga esta violencia que muchas veces sí sale desde la propia mujer. Que se atrevan, que nos quitemos los miedos, que solo participando, ganando elecciones vamos a poder hacer cambios para que nosotras podamos participar de una manera más abierta, más libre, más dinámica, más democrática. Y también ahí pedir, Anabel, ayuda a las instituciones que tenemos en el Estado. Hay un dato ahí bastante preocupante. El TCE desde el 2020 ha recibido más o menos 87 denuncias de violencia de género política hacia mujeres que ya están ejerciendo el poder, y claro, al 2026 solo han podido sentenciar a 37 casos de los 87. Es decir, necesitamos que la institucionalidad del Estado pueda actuar a la brevedad posible, pueda estar fijándose en estos casos que de violencia de género político que ocurre en el país y que lamentablemente no se ha puesto un freno, y ahí está también la ayuda de estas instituciones para poder cambiar esta problemática. Y hay un dato más preocupante, Anabel. De estas 7 de 10 interacciones que recibimos como ataques, violencia a las mujeres que publicamos en redes sociales, la Corte Constitucional en el 2012 emitió una sentencia que hasta el momento no ha sido modificada, y dice que ellos no pueden limitar la libertad de expresión, pero no separan una libertad de expresión a que tú te utilices las redes sociales para violentar a una mujer. Entonces esta sentencia es demasiado abierta. Ahora tenemos la inteligencia artificial y creo que las mujeres nos vemos más vulnerables a estar en política. Ahí le hace falta a la Corte Constitucional poner un freno, cambiar esa sentencia, revertir y separar los temas y ponerse en la realidad que estamos viviendo actualmente. Sí, definitivamente. Yo creo que has tocado un tema crucial, incluso desde el tema que también llevamos adelante aquí en este espacio
también hemos abordado el tema de violencia política basada en género. Y hoy en día, realmente, desde mi punto de vista personal, yo tengo una preocupación muy grande respecto de cómo está manejando estos temas el Tribunal Contencioso Electoral. Primero, porque hay una actuación en donde quizás a ciertos actores políticos sí se les sanciona, y a otros se les permite, un sinnúmero de situaciones, se les permite violentar a las mujeres y, como tú dices, principalmente haciendo uso de la libertad de expresión. Me preocupa, por ejemplo, que el Tribunal Contencioso Electoral no emita medidas de protección adecuadas, porque una vez que las mujeres que participan en política denuncian, están expuestas a mucha violencia, están expuestas a revictimización, a que estos actores que ya las violentaron repitan e incluso amplifiquen mucho más la violencia. Recientemente hay un caso que me parece sumamente importante porque esta violencia fue cometida en contra de una lideresa política por parte de un asambleísta y, por ejemplo, el Tribunal Contencioso Electoral, pese a que estaba esta actuación y estas expresiones cargadas de estereotipos de género, señaló que no se había dado esta violencia. Y realmente eso me parece sumamente preocupante, porque no es solamente que se produzca sobre una lideresa, es el impacto que va a tener en todas, y es tal vez una forma de acallarnos, ¿no? Perdón haberme tomado este momento para hablar de este tema, pero me parece fundamental, ya que lo tomaste en cuenta. El Tribunal Contencioso Electoral debería, por ejemplo, prever también aceptar amicus curiae. En este caso se presentaron 2 amicus curiae y los rechazó, alegando o argumentando un tema de reserva, cuando si estos amicus prevén o ayudan o fortalecen los argumentos y pueden ayudar justamente al juez de instancia a tomar una decisión adecuada, no se los puede negar. Eso no pasa en ninguna parte. La Corte Interamericana de Derechos Humanos acepta amicus, la Corte Constitucional acepta amicus. ¿Cómo es que el contencioso electoral no acepta amicus curiae? Bueno, nos fuimos del tiempo y quizás me tomé este espacio para hablar de eso porque me preocupa, porque es un tema que afecta a todas las mujeres que participan en política. Querida Carla, creo que nos quedamos con la reflexión de que la paridad numérica o el tema de que estemos 50% representadas en las listas no es lo único, que tiene que haber una participación activa en las organizaciones políticas, en las listas y en la posibilidad de emitir política pública por la visión que tenemos las mujeres para mejorar las condiciones de vida de las y los ecuatorianos. Agradezco tu participación y pues éxitos. Muchas gracias, Anabel. Quería despedirme diciendo que, bueno, vamos de binomio, Jorge Yunda a la alcaldía, Carla Ceballos a la prefectura, y conformamos las listas en conjunto, y nuestras listas sí están tomadas en cuenta mayor cantidad de mujeres, más de lo que dice el Código de la Democracia, porque estamos dando pruebas de que tenemos que dar oportunidad a las mujeres, tenemos que incentivar, y ahí está el verdadero ejemplo de poder hacerlo en la práctica, en el día a día. Creemos mucho en las mujeres, llamar a las mujeres a que puedan participar aquí en política nacional. No es fácil, sí, es muy difícil, tenemos cuesta arriba, pero ahí están las grandes luchas para poder cambiar esta problemática social que la vivimos. Muchísimas gracias, Anabel, que tenga un excelente día. Muchísimas gracias, esto fue Tostando Granizo. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.